El Suatea queremos desmontar los bulos que están transmitiendo algunos medios de comunicación col tema de Muface. Lo primero, Muface non va a desaparecer, son les aseguradores privaes, Adeslas, Asisa y DKV, les que se retiren del concierto, pidiendo una suba del 40%. Esto significa que de los 1.142 millones al año que están recibiendo ahora, piden que se ellos suba otros 457 millones más al año. Estamos falando de 1.599 millones de euros de inversión pública todos los años que pasen a manos de estos aseguradores privados, que por cierto, cada vez dan un peor servicio y en algunos casos están expulsando a mutualistas que non lles resulten rentables. Segunda mentira. Anguaño, les personas afectadas por supuesto desmantelamiento de Muface non son 2 millones de personas como dicen dellos medios de comunicación, son la mitad. 1 millón son les que están na sanidad privada concertada. Tercer bulo, non se va a expulsar a Muface a les personas beneficiarias, mutualistas o xubilaes, y les condiciones de xubilación de les clases pasives, y esto é importante, van seguir siendo les mesmes. Adeslas, DKV e Asisa non miren pola to salud. Esas empresas miren exclusivamente por su interés económico. Nel caso de les dolencias graves o enfermedades crónicas, quien acaba respondiendo y es siempre la sanidad pública. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en Asturias y menos del 2% el paso de les aseguradores privados a la sanidad pública. Dende Suatea denunciamos este chantaje al que les aseguradores están sometiendo al gobierno, en el que además utilicen como rehenes a miles de mutualistas. Sábese perfectamente que la calidad de la prestación sanitaria y el compromiso verdadero con la salud de la mayoría social solo los oferta la sanidad pública. El compromiso y la coherencia del Suatea con la educación pública y extensible al resto de servicios públicos. El dinero público tiene que invertirse en servicios públicos, al servicio de las personas y no de las grandes empresas que nada más miren por su beneficio. Por ello, consideramos que el Estado tiende a acabar con el modelo de financiación de las empresas privadas a través de los conciertos que refugamos, tanto en la educación como en la sanidad.